Reciban un cordial saludo. Estaremos presentando la ponencia sobre la consulta previa, libre e informada como derecho de los pueblos indígenas, su aplicabilidad en el caso venezolano. Mi nombre es Carla Pérez Álvarez y me ubico en el Centro de Estudios Regionales de la UCAP. Es necesario considerar que los pueblos indígenas conocen profundamente su entorno y desarrollan sus formas de vida tradicionales manteniendo cohesión cultural, espiritual y económica, con procesos milenarios de adaptación que les ha permitido enfrentar y tolerar las perturbaciones naturales, estableciendo estrategias de resiliencia, adaptación, respuesta y recuperación para afrontar las amenazas externas. Sin embargo, cuando los estados otorgan concesiones para proyectos de desarrollo, sean carreteras, represas, militarización de territorios ubicados en territorios indígenas, es afectada su seguridad e integridad. En ese caso, cuando se refiere a la extracción y explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, esto impone limitaciones y restricciones al Estado, porque se debe proteger el derecho de propiedad colectiva de estos pueblos al territorio. Y para salvaguardar estos derechos, los Estados deben efectuar un proceso participativo y adecuado denominado consulta previa. Es necesario considerar que este derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas se encuentra establecido en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Se refiere a que es necesario que los estados consulten a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El fin de esta consulta es garantizar el derecho y el consentimiento libre, previo e informado como una obligación por parte del Estado. Los organismos internacionales como la OIT han establecido una serie de elementos para que la consulta sea efectiva y se tiene que hacer a través de instituciones indígenas representativas con apoyo a las instituciones e iniciativas propias de los pueblos indígenas, incluso si fuera necesario con recursos financieros, bajo el principio de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, el uso de procedimientos adecuados, búsqueda de un acuerdo o consentimiento y se deben realizar evaluaciones periódicas de los mecanismos de consulta. En ese caso, la consulta debe ser culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Conforme a lo establecido en la Constitución venezolana de 1999, la consulta previa, libre e informada es un derecho que tienen los pueblos indígenas en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales en hábitats indígenas por parte del Estado. Esta debe efectuarse por cualquier actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas de buena fe, considerará los idiomas y la espiritualidad y se debe respetar la organización propia, autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los pueblos indígenas. También se considera que en caso de que las actividades afecten grave o irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental, la ejecución de las mismas estarán prohibidas en el hábitat y tierra de los pueblos indígenas. Los indígenas tomarán la decisión de aprobar o no los proyectos en asamblea, donde considerarán en qué medida sus intereses pueden verse afectados. En cuanto a la aplicabilidad de la consulta previa en Venezuela, se tiene que para su realización no se cumple con los estándares internacionales establecidos por la OIT. No existe una ley especial ni reglamento que garantice la aplicación de la consulta previa, libre e informada, ni sobre el consentimiento, generando un vacío legal sobre este tema. Las consultas efectuadas hasta ahora son convocatorias o reuniones con grupos determinados, confundiendo estas acciones con la propia consulta, que conforme a los estándares internacionales debe realizarse una consulta sobre la consulta misma. Los ejemplos de falta de consulta previa están en el Decreto del Arco Minero Orinoco de 2016 y el Decreto del Parque Nacional Caura de 2017. Asimismo, señala el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 2019 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, consideró que había vulneración de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas y que no se consultaba a estos pueblos, lo que constituye una violación a este derecho. Como reflexión final, podemos considerar que la consulta previa es un medio que salvaguarda y garantiza los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, especialmente los vinculados a sus territorios ancestrales, a la autodeterminación y a un ambiente sano,
Por ello, es necesario que se cumplan los mecanismos que permitan efectuarla a través de procesos transparentes, a fin de obtener el respeto y confianza de los pueblos indígenas sin manipulación e intimidación, con anticipación a la implementación de las medidas o proyectos planificados. El incumplimiento de los sistemas normativos que ampliamente reconocen y garantizan derechos colectivos de los pueblos indígenas acarrea vulneraciones a sus derechos fundamentales, lo que se evidencia con la falta de mecanismos y políticas públicas por parte del Estado venezolano que garanticen su implementación, poniendo a los pueblos indígenas en estado de indefensión. Muchísimas gracias por su atención.